que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más abundante del universo, que se utiliza desde hace muchos años en procesos industriales. Me gusta decir que es uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna hace 54 años. Sin embargo, este hidrógeno es gris, ¿no? Proviene del metano, de combustibles fósiles. Por lo tanto, lo que se está impulsando ahora bajo el paraguas, digamos, o el marco de la transición energética y la lucha contra el cambio climático es el hidrógeno verde. El potencial es muchísimo, sobre todo por el potencial renovable que México tiene y los recursos, digamos, de biomasa y de agua que existen en el país, pero principalmente porque tenemos un potencial renovable muy grande, ¿no? Entonces, al momento que tienes un potencial renovable, solar, eólico y geotérmico no tan explotado, pero existe, ¿no? Pero al momento que tienes potencial renovable en México, entonces tienes un gran potencial de producción de hidrógeno verde. La Asociación Mexicana de Hidrógeno se fundó hace 3 años por un grupo de empresas inicialmente que están vinculadas al tema del gas, de gases industriales, ¿no? Digamos, nitrógeno, argón, helio, oxígeno, hidrógeno, que ya producen hidrógeno, pero gris. Y luego también empresas que están en la parte de generación renovable, que es el otro componente, ¿no? Y también de generación convencional, digamos, ¿no? Y luego empresas tecnológicas que desarrollan tecnología alrededor de... Y también los fabricantes de los equipos, de los electrolizadores, que son los equipos que producen el hidrógeno. Para entrar un poco al tema, hay varios colores, digamos, del hidrógeno identificados por materia prima y tecnología de producción, digamos. Pero los colores más comunes son 3: el hidrógeno gris, que es el que se produce actualmente, digamos, masivamente en el mundo y en México. Pemex es el principal consumidor de hidrógeno de México. Se utiliza para procesos de refinación industrial y reducción de azufre y reducción de emisiones al final del día, pero es gris, ¿no? Este proviene del metano, mediante un proceso que se llama reformado de metano o reforming, como se le conoce más comúnmente, ¿no? Luego tienes el hidrógeno azul, que el hidrógeno azul se obtiene del metano mediante este proceso reformado de metano. Sin embargo, ya tiene cierta captura de carbono en su proceso de obtención o en su procedimiento. Entonces, es combustible fósil, pero ya genera menos emisiones, digamos, o produce menos emisiones, ¿no? Pero pues sigue siendo combustible fósil. Y luego llegas a lo que llamo la estrella de los hidrógenos, que es el hidrógeno verde o limpio. Últimamente se está considerando llamarlo más bien hidrógeno limpio, ¿no? No tanto hidrógeno verde, más bien hidrógeno limpio, y proviene de la biomasa o del agua, ¿no? En este caso se obtiene mediante un proceso que se llama electrólisis, un proceso electroquímico que separa en una molécula los átomos, en el caso del agua, del oxígeno y del hidrógeno, y se captura el hidrógeno. Y se utiliza energía renovable para hacer funcionar el electrolizador, que es el equipo que produce el hidrógeno. Digamos que tenemos como 4 grandes usos y aplicaciones del hidrógeno, ¿no? Uno es justamente el blending o la mezcla del hidrógeno con el gas natural para procesos industriales y generación de electricidad. CFE anunció un proyecto para generación de electricidad mezclando gas natural con hidrógeno. Eso se le conoce como blending. Luego está también la sustitución de combustibles fósiles en procesos industriales, ¿no? Y tenemos que se utiliza pues, diésel, no solamente para transporte, se utiliza para echar a andar una turbina como un respaldo de generación de electricidad. Entonces, sustituir combustibles fósiles. Luego tienes el transporte, ¿no? Se están haciendo pruebas con barcos y aviones. Airbus está haciendo pruebas con aviones. ABB, la empresa sueco-suiza, está haciendo pruebas con barcos. Uno de los proyectos en México importantes es para suministro de combustibles en barcos. Y tienes el tema de los vehículos ligeros y pesados, ¿no? Todos estos vehículos funcionan con celdas de combustible de hidrógeno, pero son motores eléctricos. Cuando hablamos de vehículos a hidrógeno, hablamos de electromovilidad, son motores eléctricos. Ya se comercializan vehículos en otras partes del mundo, la verdad es que todavía en una pequeña cantidad, pero ya lo comercializan. Y tienes infraestructura de repostaje y de suministro, que son las hidrogeneras o hidrolineras, le llaman. Lo que va a pasar es que yo creo que va a pasar, es que durante un tiempo, y todavía puede ser un plazo importante, digamos, de tiempo, ¿no?
van a convivir en una estación de servicio de gasolina, pues van a convivir gasolineras, o sea, una estación de gasolinera, pues de gasolina, perdón, luego una electrolinera, ¿no? Que es pues, el abasto de los motores eléctricos con litio, con baterías de litio, luego una hidrogenera, que es con celdas de combustible hidrógeno, motor eléctrico con celdas de combustible hidrógeno, gas natural vehicular y diésel. Eso es lo que va a convivir eventualmente.